Vamos a leer la palabra, hoy estamos en Hechos 16. Vamos al versículo 11. Y vamos a leer una parte de esto nomás por ahora, para ubicarnos en donde veníamos. Dice: zarpando de Troas, navegamos directamente a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. De allí fuimos a Filipos, que es una colonia romana y la ciudad principal de ese distrito de Macedonia. En esa ciudad nos quedamos varios días. Y vamos a parar ahí, a hacer una pausa en este momento, para ubicarnos un poquito en lo que el Señor nos quiere enseñar el día de hoy. Y la última vez nos quedamos de que el Señor había, a través de su Espíritu, había impedido que Pablo y Silas se extendieran hacia el Asia Menor. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ellos querían ir hacia Asia Menor, querían ir hacia el norte, hacia el oriente, y el Señor les puso algún tipo de impedimento para que no fueran hacia allá. No nos dice Lucas qué tipo de bloqueo. Lo cierto es que el Señor los fue llevando hasta la ciudad de Troas, y a través de un sueño les mostraba a un hombre que les pedía que les ayudara, un macedonio. Y cuando hablan macedonio, no sé ustedes qué tanto conocen de los macedonios. Yo la verdad no soy un experto en historia, pero me llamaba la atención por qué Macedonia y eso, ¿qué tiene que ver en la historia? Porque el Señor tiene un especial interés de que vaya a predicar a los macedonios. Y nos empiezan a mostrar, nos ubican en este puerto de Troas, que lo veíamos. Y no sé si a ustedes les suena algo parecido el nombre de Troas. ¿Les llama la atención algo o no? Troas, ¿no? ¿Lo habían escuchado antes? ¿No? Troya. Pero una cosa es Troas y otra cosa es Troya, ¿no es cierto? Pero Troya, si han escuchado la historia de Ulises, se acuerda que engañó a la ciudad llevándoles un regalo, ¿cierto? Un caballo, el caballo famoso de Troya. ¿Sí? ¿Ya? Ya se saludaron, ya nos ubicamos, ya está. Entonces, para que no me pierda la historia, todo el mundo sabe la historia de Troya, a través de la mitología griega, y Hércules y toda esta historia que hasta dibujos animados hay, y ahí ya nos ubicamos un poquito, ¿no es cierto? Esa Troas está muy cerca de una ciudad, son unos cuantos kilómetros de la ciudad de Ilión, la sagrada Ilión le consideraban. Era la ciudad principal en este momento, y ahí sale la famosa fábula de la Ilíada, ¿se acuerdan? Entonces ya ahí nos empezamos, ¿cierto? Ya empezamos a oír cosas conocidas, donde Homero, básicamente era la Biblia en esa época, estas historias que Homero contaba en esta cultura griega, ¿sí? Entonces ahí empezamos a ver un poquito la importancia de esta ciudad. Es una ciudad en el puerto muy especial, donde el Señor los lleva a esta ciudad. Y ahí empezamos a encontrar una unión muy fuerte entre lo que es la cultura griega y la religión que se está moviendo en este momento y que el Señor está llevando a conocer a esta ciudad. Si vemos, como les decía, es la entrada a Europa. La vez pasada nos ubicábamos ahí. Estamos en pleno Turquía. Estamos en la frontera entre Asia, lo que se conoce entre Asia y Europa en la actualidad. O sea, dos mundos que se unen completamente distintos. Y si nos ubicamos antes, uno decía, es que esta gente no conocía absolutamente nada de religión. Eran los dioses, múltiples dioses, Zeus, ¿cierto? Júpiter, ellos ponían dioses por todo lado, en el lado de Europa. Y por otro lado estaba el judaísmo, que llevaba miles de años, llevaba el Señor tratando un pueblo, mostrándoles quién era el Dios verdadero, que es el pueblo de Israel. ¿Sí? Nos ubicamos ahí. Y cuando vemos la historia pasada, estamos en este momento a principios del primer siglo, ¿cierto? O a mediados del primer siglo, Pablo está llevando este mensaje a esto. Está rompiendo con 400 años de silencio que el Señor había tenido. ¿Sí? El Señor había hablado al pueblo de Israel por muchos siglos, a través de grandes hombres y grandes profetas, y de pronto 400 años se queda callado. En estos 400 años, ¿qué pasa?
precisamente los griegos que están en ese momento liderando el mundo en la actualidad, están invadiendo ciudades. En el año 300 hay un personaje macedonio muy famoso. ¿Alguno de ustedes se acuerda, conoce algo de él? ¿Han oído a un macedonio famoso? Alejandro Magno, nada menos y nada más. Uno de los mayores conquistadores de la historia. Muy joven, desde muy joven empezó a conquistar territorio. Llegó a conquistar, pasó se puede decir, de occidente a oriente conquistar. Y llega hasta la India. O sea, pasó por el lado por la zona de Israel, la zona de Egipto, y llega hasta la India. ¿Qué hace cuando gobierna un país, cuando toma control de un país? Precisamente, este macedonio, Alejandro Magno, lleva toda su cultura, todas sus creencias, todo lo que ellos acostumbraban a hacer, hace que esta gente vaya adoptando eso. Lógicamente dice, ahora es mi territorio, ustedes van a ser como nosotros, porque ustedes ahora van a ser como griegos, porque ahora son mi territorio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en esta época, cuando el Señor no le habla al pueblo de Israel, este hombre va llegando y va llevando la cultura en todos sus aspectos. ¿Por qué son famosos los griegos en la actualidad? ¿O por qué han sido famosos en la historia? Por la mitología, porque eso eran los mitos que ellos creían, sus dioses, ¿cierto? Y eran famosos por el deporte. ¿De dónde salen las Olimpiadas? Griegas. Entonces, ¿quién era el centro? El hombre, ¿cierto? La capacidad del hombre de lograr los objetivos. La moral no existía. O sea, las primeras competencias se hacían desnudos, ¿cierto? Ellos les gustaba hacer sus orgías, sus cosas, y hacían competencias así como Dios los trajo al mundo, como decía, y todo el mundo se mezclaba con todo el mundo, y eso fue lo que ellos empezaron a llevar a las regiones donde iban tomando. Pero lo hacían a la fuerza, la gente sí se imponía, ellos arrasaban esos pueblos, las mujeres las esclavizaban, las volvían objetos sexuales, iban haciendo, y los niños los mataban, y al que se pusiera ellos arrasaban esos pueblos. Cuando llega este Alejandro Magno de Jerusalén, llegó en forma agresiva, casi que dicen que el sumo sacerdote lo recibió con mantos púrpuras especiales de bienvenida, y él dijo, hombre, esta gente como que no es problema, entonces sigan ustedes haciendo sus creencias, sus cosas, yo no me meto con ustedes, simplemente denos alimento, denos comida para seguir nuestra lucha. Y ellos se opusieron un poco, pero después se dieron y terminaron llevándosela bien. Pero Alejandro Magno muere muy joven. Cuando va hacia Babilonia, hay una peste, no se sabe qué murió, pero lo cierto fue que dicen que malaria, lo cierto es que él muere muy joven. Después empieza a pelearse el territorio y aparecen los generales de ellos a pelearse entre ellos, y Ptolomeo es el que se encarga de esta zona, y también tiene parte de la historia de Jerusalén el ingreso de Ptolomeo. Y después viene Antíoco. Los Antíocos son varios Antíocos, y entre esos llega un Antíoco Epífanes, que este sí arrasa con todo. Ese sí no tiene moral de nada, es un muchachito famoso por sus orgías, por sus cosas, y llega a Jerusalén y se toma el templo de Jerusalén, lleva prostitutas al templo de Jerusalén, y ahí sí, ya en ese momento Jerusalén como tal estaba también, se había vendido, se había prostituido básicamente pero ya llega hasta al punto máximo de desenfreno, de ya sacar todas las figuras sagradas del templo, ¿cierto? Donde ponían el pan, todos estos candelabros de oro, arrasa todo porque dicen, necesitamos plata para las guerras, porque ya estamos graves con los romanos, y empieza a saquear el templo y a hacer 1000 orgías en el templo. ¿Por qué les cuento toda esta historia? Porque esto es lo que acaba de pasar unos años antes de que Pablo esté visitando, se puede decir, al país que los invadió unos siglos atrás. ¿Sí? ¿Estamos ubicándonos? Antes nunca había llegado la palabra del Señor. Nadie les había hablado de Dios a esta gente, del verdadero Dios. Ese era lo que gobernaba en esa época. 70 años antes de Jesucristo, están los romanos ya en poderío. O sea, esos 400, del año 300 y tantos años de Cristo, al 70 años de Cristo,
los griegos, los macedonios básicamente, tienen control de toda esta región, de todo lo que es la región de Asia. Vamos a ver si vemos un mapita por acá para que nos ubiquemos. Entonces, miren lo que ellos han invadido. Estamos hablando básicamente, estamos en esta zona, ¿sí? Lo que en este momento se conoce casi como cercano a Alepo. ¿Si han oído Alepo en las noticias recientemente? ¿Sí o no? Todo donde están los turcos en este momento y las grandes matanzas de la gente. Ese es uno de los sitios que más se mencionan en las noticias de la actualidad, ¿no? Los yihadistas y todo esto, ustedes ven, son de Siria, Turquía, toda esta zona, mire donde estamos ahorita, estando en esa misma zona que es crucial para el mundo. ¿Por qué? Porque son la unión de dos continentes y por eso hay muchos intereses y por eso se explica que es un país donde siempre está en constante guerra. Y aquí estamos, como digo, en esta zona, estamos en este momento en la historia que estamos llevando. ¿Sí? Y mire todo donde ellos llegaron a tomar control. Hasta la India llegaron. ¿Sí? Eso es la época de los griegos. Y ahora vemos el recorrido que está haciendo Pablo. Ese es el viaje de Pablo. Estamos en Troas y se está metiendo, se puede decir, en el territorio donde antes fueron sus enemigos. ¿Qué hace? Viene a conquistar a quienes fueron conquistados, a los que conquistaron anteriormente. Fíjense cómo el Señor es de curioso con todo esto, cómo nos pone las cosas, cómo está revirtiendo básicamente la historia que hemos tenido hasta este momento. Que los griegos venían conquistando y ahora son siendo conquistados por Pablo y el cristianismo, llevando un mensaje. Si uno ve cuál fue la estrategia de esta gente, meter miedo, ¿cierto? Con sus ejércitos, fueron los primeros que utilizaron los elefantes para conquistar. Imagínense, el primer elefante que entró a Jerusalén fue llevado por esta gente, y esta gente utilizaba los elefantes para... Imagínense, eran los tanques de guerra de ese entonces, eran los elefantes. Y sus armas, y las mujeres, todas se las llevaban como esclavas sexuales, abusaban de ellas. Era un total, ellos donde iban llegando iban destrozando. Y ahora viene una conquista cristiana, con un método completamente diferente. Llegan 4 hombres. ¿Quiénes eran? Pablo, Bernabé no está en ese momento con ellos, se saltaban la historia. Silas, en este momento está Silas, está Timoteo, ¿sí? ¿Y quién más? Hablamos la última vez. Lucas. ¿Por qué hago todo este énfasis en la historia? Es importante conocer la historia y cómo fue los antecedentes que habían en este momento para que, como digo, Dios empieza a reordenar las cosas. ¿Ibas a preguntar? ¿En qué momento? O sea, en la época en que estaba llegando... Están los vestidos pero ya en ese momento, como digo, 70 años antes, los romanos habían tomado control de estas regiones. Y por eso, ahí con ustedes acabamos de leer... ¿Ah? Egipto, por eso decía, toda esta zona de la nariz, ¿cuál nariz? Ah, eso fue unos años antes, precisamente está Cleopatra en la zona de Egipto, es cierto, lo que acabamos de decir, fue hasta India, pero Egipto lógicamente era territorio de ellos. ¿Sí? Y ahí, en esta época, en estas invasiones griegas que les comentaba, precisamente, como dice, el centro importante de Alejandría, que estaba en Egipto, cuando cada vez que ellos, en esta relación que llevaban con los judíos, fíjense cómo Dios, el Señor utiliza todas las circunstancias. Parte de eso le manda, uno de esos Ptolomeo, le encantaba los libros, la literatura. Y el sacerdote que tenía en ese momento, que se me olvida en este momento el nombre, le hace ese regalo de libros, del libro sagrado, parte de la Torah, a Ptolomeo, y él manda a traducir todos estos libros al griego. Y ahí empieza la Biblia, la Septuaginta, que seguramente han escuchado. Él lo traduce al griego y la primera versión
al griego del Antiguo Testamento que nosotros conocemos. Entonces él manda a traducir eso en 70 días, traducen todo eso, puso a todo el mundo a traducir eso, con el deseo de conocer qué era lo que los judíos creían y porque ellos no fácilmente cedían a dejar su Dios y cambiar por todos los dioses de ellos. Ellos venían con todos sus dioses, que conocían Zeus, Júpiter y todo, y llegan a un pueblo judío, o llega un pueblo como Jerusalén pequeñita, y ellos dicen, pues está bien todos sus dioses, pero aquí creemos en un solo Dios. Y ellos de todos modos empiezan a llamar la atención de eso, que él recibe esos libros, los manda a traducir en 70 días, y por eso se llama la Septuaginta. Y es una de las versiones más antiguas que tenemos del Antiguo Testamento y donde han traducido nuestra nueva versión internacional. ¿Sí? Entonces fíjense cómo en este momento se hace eso de la historia, pero aquí llega una conquista completamente pacífica. Llegan 4 hombres, como dicen, viajan de Troas a Samotracia, Neápolis, y nos habla de una ciudad llamada Filipos, que es se puede decir, una de las ciudades principales, dice la número 1, en este momento, de Macedonia. ¿Sí? ¿Estamos ahí ubicados? Filipos, ¿por qué llamaba Filipos? Era el papá, Felipe II de Macedonia, el papá de Alejandro Magno. Entonces, por ese, le habían puesto por ese honor a esta ciudad, el nombre de Filipos. Filipos es una ciudad bien importante para el ingreso del Evangelio a Europa. Ahí, como te digo, se quedan, dice, lo último que leímos fue que se quedaron bastante tiempo, Pablo, Silas, Timoteo y Lucas, enseñando la palabra. Ellos cogieron esta ciudad como algo importante. Y como digo, aquí estamos frente a un imperio romano que ya en este momento está gobernando esta ciudad, que dice que es una colonia romana. O sea, ellos seguían siendo griegos, en general, pero era una colonia romana. Cuando hablamos de colonia romana, ¿qué quiere decir? Ustedes se han oído las colonias en este momento británicas, ¿cierto? O conocen Puerto Rico, por decir una cosa. Es una colonia americana. ¿Sí? En este momento la Biblia nos dice, es una colonia romana. ¿Qué pasa por hacer una colonia romana? Tiene unos privilegios, ellos no son Roma en sí, pero tiene unos privilegios con los romanos. Uno de los privilegios era que la gente no pagaba impuestos en esa ciudad. Entonces a los retirados, los generales, gente que había trabajado en el ejército, les decía, mire, váyanse para allá, armen esa ciudad, vivan en esa ciudad, y por vivir allá, vamos a ir conquistando, van llevando la cultura, ¿cierto? Pero para estimularlos de que se queden allá, no les vamos a cobrar impuestos. Y tienen cierta libertad de las personas, ¿sí? Que no lo tienen en las demás partes del imperio. Entonces, es una ciudad colonizada, pero que tiene unas ventajas sobre el resto del imperio. ¿Están ahí claros? Y entonces, pero eso viene a ser parte de todo el reino o todo el imperio romano. Y aquí estamos en la lucha de 2 reinos. El reino de Dios y el reino del mundo en ese momento gobernante. El reino del hombre. Eso era básicamente. ¿Qué es lo que tenemos en la historia, en la Europa actual? Tiene la influencia de la cultura griega, ¿cierto? La forma de gobernar y el derecho romano, ¿cierto? ¿Sí? Y la parte religiosa judio-cristiana, que es la influencia precisamente de estos hombres que empezaron esa historia, llevando la palabra del Señor, y por eso Europa es un continente donde hay la influencia griega, la influencia romana y la influencia judío-cristiana. Aquí estamos empezando esa historia en donde lleva la parte religiosa a todo lo que era la cultura y el gobierno, cultura griega y el gobierno romano. ¿Ven la trascendencia de esto? ¿Y por qué el Señor nos lleva específicamente a mostrar cómo empieza el reino de Dios a meterse en un continente? ¿Y cuál es la forma? Completamente pacífica. Llegan 4 hombres, ¿sí? En barco, llegan a buscar en qué ciudad se ubican y no encuentran lo que habitualmente hacía Pablo, que era cuando llegaba a una ciudad, hemos visto. Él buscaba una sinagoga judía, gente que tuviera un conocimiento de su Dios y les iba a llevar las noticias del Evangelio. Quiere decir, oiga,
Todo lo que ustedes oían de un Jesús, de un Mesías que iba a venir a salvar al mundo, ya llegó. Ustedes por estar aquí lejos de pronto no están enterados. Pero ahorita yo les traigo las buenas noticias de que ya ese Mesías ya llegó y que vivió contra nosotros, que lo mataron, en una crucifixión que fue llevado por estos griegos. Ellos llegaron a esa región y fueron los que implementaron la parte de la crucifixión. Y lo crucificaron. Y aparentemente era la victoria de la cultura griega y el imperio romano sobre Cristo, pero Cristo resucitó y está vivo y fue al cielo y va a volver. Ese es el mensaje que estaba llevando Pablo en este momento. El Evangelio, algo que nosotros que oímos permanentemente. El Evangelio, ellos mismos utilizaban la palabra del Evangelio. Y era cuando el emperador romano iba a la colonia a llevar buenas nuevas, a llevar noticias buenas, y para ellos era el Evangelio. Y aquí vemos cómo chocan dos mundos. Cuando ellos esperaban siempre un emperador con buenas noticias, aquí llegan 4 hombres llevando un evangelio hablando de otro rey, ¿sí?, que está en el cielo y que quiere implementar su reino en ese territorio. No sé si los veo muy pensativos o distraídos. Quiero llevarlos a que vean la trascendencia de esto, porque estamos en el choque de 2 reinos que se están llevando. Uno que ha gobernado por violencia, por agresividad, destruyendo, y otro que viene completamente en forma pacífica, llevando un mensaje de salvación, un mensaje, unas buenas noticias, llevando un evangelio. No era el mensaje del emperador que llegaba para quitarle unos impuestos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí estamos claros? Y empezamos a ver un tema que escuchamos muy frecuentemente, pero a veces no vemos la trascendencia, que es la soberanía de Dios. Estamos hablando de tomar territorio. Y cuando un emperador, un rey toma un territorio, es soberano sobre ese territorio. Y él pone sus leyes, ¿cierto? Pone sus normas y la gente hace lo que el gobernante en ese momento dice que se haga. ¿Por qué? Porque lo conquistó el territorio. Pagó un precio por ese territorio, que es la muerte de muchos soldados en estos casos, como los griegos y los romanos. La conquista tenía olor a muerte, olor a sangre. Habitualmente, como digo, muchos morían en esas conquistas, muchos hombres morían, y eso tenía un precio muy alto y por lo tanto les daba el derecho al ganador de tener ciertos privilegios y ciertos derechos sobre eso, o casi todos los derechos se puede decir, y era soberano en esa región. ¿Sí? Ayer, para distraernos un poquito, ayer la fiesta estaba para el Nacional, y todo el mundo iba a festejar el Nacional. Los otros luchan, que es una forma de lucha actual también, el fútbol es una forma de guerra, ¿sí? Y el que vence es el que celebra y el que toma los últimos que quedaron del estadio, y con los fuegos artificiales fue el vencedor. ¿Sí o no? Es una forma de guerra actual, pero uno dice que en ese momento el dueño del estadio le puede decir, es del equipo vencedor. Y manda ahí, ¿cierto? Y los demás se salen del estadio. ¿Sí o no pasó eso anoche? Igual pasaba aquí. El que no le quisiera de allí, váyase. Y en este momento estamos viendo precisamente la soberanía de Dios tomando territorio y mandando sobre ciertos hombres que están dando su vida por ellos, por este mensaje. Son estos 4 hombres que llegan a implementar la soberanía de Dios ahí, a esta ciudad, como le decía, Filipos. Es una colonia romana, actualmente se llama Cabala. Existe en la actualidad todavía vestigios de esta ciudad. Y nos habla, en el siguiente versículo, vamos a otra vez a la palabra, de qué sucede aquí. Entonces ya estamos ubicados geográficamente y por qué el Señor escoge este lugar. El sábado, el día de descanso para los judíos, salimos a las afueras de la ciudad y fuimos por la orilla del río, donde esperábamos encontrar un lugar de oración. Nos sentamos y nos pusimos a conversar con las mujeres que se habían reunido. Una de ellas, que se llamaba Lidia, adoraba a Dios. Era de la ciudad de Tiatira y vendía telas de púrpura.
Vamos hasta ahí. Entonces nos dice que ellos salen a buscar lugares de oración. ¿Por qué no hay sinagoga? Diría uno. No habían suficientes judíos. Como digo, aquí no ha llegado la parte judía después de todo el exilio de todos los judíos, de la migración de judíos. Aquí nos habla de que no hay sinagoga. Para montar una sinagoga, por la costumbre judía, tenían que haber 10 hombres judíos. E insisto, 10 hombres. Las mujeres no tenían derecho a estar reunidas en una sinagoga. La mujer no tenía ningún derecho. De hecho, los rabinos en ese momento era muy habitual que decía, mejor que la palabra se queme antes de que llegue a una mujer. Así se consideraban. O sea, la mujer no era digna de escuchar la Torá, la palabra de Dios. Entonces, si no habían 10 hombres, o por lo menos que hubieran jóvenes arriba de los 12, 14 años, para contarlos como hombres, no había forma de montar una sinagoga. Era lo mínimo que podía haber. O sea, eso quiere decir que no habían 10 hombres en la ciudad de Filipos. Solamente mujeres, por la gran mayoría, de pronto había un par de hombres, y entre esos estaban las mujeres que ya tenían conocimiento alguno de la palabra del Señor, de judía, ¿sí? Más no de Jesucristo, y se iban a la orilla del río, a las afueras. Y cuando uno dice, ¿por qué se iban a las afueras? ¿Ah? Porque seguramente iban a escondidas, en el centro de la ciudad seguramente, para los griegos o para los romanos en ese momento no estaba bien visto, cuando ellos tenían sus templos de Zeus, templo de Afrodita, o sea, tenían muchos dioses, pero no permitían que viniera a orar a un solo Dios. Entonces ellas se van por la orilla del río, que son los lugares que acostumbraban seguramente, en ese lugar, este río Jangites se llama, en la actualidad existe, y se van esas mujeres macedonias a orar a ese sitio. Y nos habla de una mujer, que es el centro de esta historia, que es bien curioso porque aparece en la historia de la iglesia. No es casualidad que el Señor haya tomado una mujer. ¿Qué nos llevó a Macedonia a predicar el Evangelio y que les cambió la ruta a Pablo y a Silas? Una visión de un hombre que les decía, vengan a ayudarnos. ¿Sí? Y la primera mujer a quien ellos le hablan, y la que menciona la Biblia, es la mujer de Lidia. Y tratemos de ubicar aquí, contextualizar por qué esta mujer tiene algo especial y por qué esta ciudad tiene que ser en esta ciudad. Al ser colonia romana, decía una ley que la mujer, si tenía más de 3 hijos y había sido nacida ahí dentro del Imperio Romano, tenía derechos civiles. ¿Sí? ¿Estamos ubicados? O sea, quiere decir que ella podía montar empresas, podía escriturar cosas, propiedades. Eso le daba esa posibilidad por ser en una colonia romana. Si había nacido ahí, había nacido libre y tenía por lo menos 3 hijos. Y si no había sido en una región conquistada por ellos, pero no había nacido ahí, tenía que tener 4 hijos para tener esos derechos y poder tener. Entonces, aquí nos ubica precisamente que las mujeres aquí, Dios ha establecido todas las cosas para que puedan tener ciertos derechos. Y aquí nos muestra una mujer que era empresaria, que al no mencionar al esposo, lo más seguro es que sea viuda, probablemente su esposo murió en la guerra o quién sabe que habrá muerto, y es probable que tenga más de 3 hijos, seguramente ya mayores, o de cierta edad, pero ella es la que manda en la casa, es la figura central de su casa. ¿Sí? ¿Me estamos ubicando? Porque el Señor escoge precisamente una ciudad donde se diera estas características y fuera una mujer. Cuando la mujer, como vimos, en todas las demás conquistas, han sido completamente arrasadas, violadas, o sea, ha sido un objeto más. Una figura de guerra, básicamente una conquista de guerra, pero que eso no figura en la historia
anterior. Y en el nuevo reino del Señor, la mujer empieza a tener un papel fundamental y trascendental. Y es la primera mujer convertida, o la primera persona convertida en Europa, en la historia de Europa. Por ahí entra el cristianismo, a través de esta mujer, Lidia. Y por eso el Señor la menciona aquí. Lidia es un personaje fundamental. Y vamos a ver después. Y nos dice que es de la ciudad de Tiatira, ¿cierto? Eso es lo que nos menciona la historia bíblica. Tiatira, ¿dónde quedaba? Quedaba en Asia Menor. No sé si... Estamos ubicándonos otra vez acá, en Troas, ¿no es cierto? Y nos está hablando de que ella era de Tiatira. Perdón. Aquí, Troas es la ciudad donde ellos abarcaron. Pero estamos hablando de Filipos. Estamos aquí, más aquí todavía. ¿Sí? Y ya estamos, aquí está la unión entre Asia y Europa. Y nos dice que esta mujer era de Tiatira, de la región, es una región que llamaba de Lidia también. Tiatira es una de las iglesias del Apocalipsis, ¿se acuerdan? Ahí están todas, esto los pongo aquí porque estas son las 7 iglesias que menciona el Apocalipsis. Y ella venía de esta región, una región donde tenía fama por algo muy especial. Ellas producían la púrpura, es lo que nos dice ahí. La púrpura fue una sustancia muy especial en ese tiempo, de gran valor, donde salía el color púrpura, ¿sí? Antes no existía color púrpura, o estaba el azul o estaba el rojo. Y esa púrpura la sacaban de unos moluscos, era una especie de caracol, donde la sacaban la baba, ¿sí? Y tenían que sacar más de 250,000 caracoles para sacar unas cuantas onzas de púrpura. Entonces imagínense lo que tuviera el color púrpura, todo lo que costaba llevar eso. Entonces la púrpura, ¿para quién era? Para los reyes. ¿Sí? ¿Sí? Para la gente poderosa, la gente adinerada. Y la Biblia nos menciona que ella es una negociante de púrpura. ¿Por qué? Porque en esta región de Tiatira fue famosa en su momento, porque encontraron una púrpura de origen vegetal, que era mucho más fácil sacarla, no tenía que agarrar una cantidad de caracoles para sacar unas cuantas onzas, sino que lo podían producir un poco más alta la producción, y en Tiatira fueron famosos por eso. Entonces vendían una púrpura, que era púrpura, pero era un poco más económica, pero no dejaba de ser cara. Entonces era una sustancia que le podían ya acceder ciertas personas, pero que eso significaba dinero. El que cargara algo de púrpura, ahorita nadie viene de púrpura para decir si es rico o no, ¿no? Nadie vino y estaba esperanzado, y puros pobres, entonces, ¿no? Púrpura era muy apetecida en esa época. Y si vemos la historia del púrpura, una de las tiendas del tabernáculo, Dios les ordenaba que fueran de púrpura. Sí, fue uno de los 3 colores que el Señor escogió. Al Señor Jesucristo, en forma de burla, le pusieron un manto de púrpura. ¿Sí? Que los romanos lo hacían en forma de burla, pero que el Señor tenía un propósito con eso. Dios siempre también guarda lo mejor para él. Entonces, los otros se burlaban, pero de una forma de que Dios utilizaba que su hijo fuera coronado también con las vestimentas reales. O sea, el púrpura era sinónimo de realeza, de poderío, de soberanía, de poder, básicamente. Y esta mujer vendía eso. ¿Qué nos quiere decir eso? Que esta era una mujer que tenía un negocio, que había salido seguramente de dificultades por la muerte de su esposo y que había llegado a esa ciudad donde tenía libertad de montar su empresa, y una mujer que montó, emprendedora, que tuvo su empresa, que era económicamente estable o fuerte para poder montar un negocio de estos, que sus clientes eran gente poderosa, pero que a pesar de eso, había escuchado seguramente en esta parte de Asia, donde ya había estado el Evangelio, había conocido algo de los judíos, y que se había trasladado a Europa a montar su negocio allá, donde podía montarlo en forma particular, sin necesidad de depender de un hombre, ¿cierto? Y que simplemente iba con estas mujeres
a escuchar lo que ellas conocían del judaísmo. Ahí nos ubicamos cuando llega estos hombres a compartir el evangelio ahí, y ella dice que estaba atenta a lo que ellos decían. Entonces ella conocía, había oído la parte judía, y llegan estos hombres a llevarle el evangelio de Jesucristo. Entonces ahí nos ubicamos. Nos dice que es Lidia de Tiatira. Yo creo que se pronuncia así. No sé si tiene acento ahí en la I, no sé. Tiatira. Y nos dice que estaba adorando al Señor. Es una mujer que trae la palabra, nos dice que es una mujer adoradora. Y una mujer que es empresaria, porque nos dice a qué se dedicaba. Y hay algo clave ahí. No sé si vamos a la palabra nuevamente para que no se pierda esa parte. Nos sentamos y nos pusimos a conversar con las mujeres que se habían reunido. Una de ellas, que se llamaba Lidia, adoraba a Dios. Era de la ciudad de Tiatira y vendía telas púrpura. Mientras escuchaba... ¿Sí? ¿Dice ahí la palabra? Fíjate que cuando menciona la palabra escuchar, es diferente a oír. ¿Sí saben eso? Aquí pueden estar oyendo, no sé qué tanto están escuchando. Escuchar implica un ejercicio mental, de voluntad, de querer sacar a ver qué es lo que está diciendo este tipo. ¿Sí? Aquí muchos pueden venir a oír. No sé cuántos vienen a escuchar. ¿Me explico? Cuando la palabra que traduce ahí al español es una palabra que está intensamente haciendo un esfuerzo intenso. ¿Me explico? Para ver qué es lo que están diciendo esos hombres. Y es lo que el Señor ahí dice en Juan 5:24. Dice: ciertamente les aseguro que el que oye o escucha, como dice, es una palabra, mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Y el Señor insiste en eso. Para la gente para la gente que pueda convertir, alguien tiene que hablarle. ¿Sí? Es probable que la gente lea la palabra del Señor, pero difícilmente puede escuchar la voz de Dios. Siempre el Señor ha utilizado a personas humanas como nosotros para que les expliquen, para que les lleven el evangelio, y la persona, después de escuchar, crea y abra su corazón al Señor. Es un ejercicio que va en ese orden. La gente primero escucha con atención, ¿cierto? Y después cree. No dice el que lea y crea. El que lee, cree. ¿Me explico? Dios, por su gracia, por su soberanía, ha escogido que alguien tiene que llevarle la palabra hablada a las personas. ¿Me explico? Y le hable a las personas. Esta persona podían reunir a leer la palabra del Señor. Lo que conocía en el momento como la Torá, o de pronto ya tenía parte de la Septuaginta, en griego, podríamos decir, en griego. ¿Sí? Pero no habían escuchado la palabra del Señor. Y en este momento, Dios, en su infinita gracia, evita que Pablo se vaya para Asia Menor, se vaya para otro lado, y le dice: mire, tienes que irte para Macedonia. No sé por qué, y vamos a ver si más adelante el Señor nos muestra por qué le mostró un nombre. Hasta el momento no nos dice por qué. Pero la primera persona a quien le lleva la palabra y lo lleva al río, al sitio del río, ¿sí? A un rincón del río, a un lado de la ciudad, no fue en el centro de la ciudad, no fue en una sinagoga, fue en un río, al lado de un río, y le lleva la palabra hasta allá, para que Lidia reciba esa palabra. Fue la primera mujer que cree en Europa. ¿Sí? Y era importante eso, porque ella estaba escuchando con atención, ella tenía ansia de conocer de lo que estos hombres traían. Si uno ve la historia anterior, ustedes ven los episodios donde Jesús se acerca a una mujer y le habla.
Eso no existía antes. La mujer no tenía derecho a que nadie se le acercara a hablarle. ¿Sí? Los hombres no se acercaban para hablar cosas de Dios con las mujeres, porque ellas no valían para ellos nada ante Dios. Jesús fue el primero que rompe con eso. Y por eso hay muchos episodios en la vida de Jesús hablando con las mujeres. Y las mujeres decían, ¿usted por qué me habla? Usted es un rabí, o sea, ¿qué es lo que está pasando aquí? Eso no existía. Y de ahí la sorpresa para ellas. Y el Señor escoge una mujer, la primera mujer en Europa, para llevarle la palabra hablada. Y nos dice enseguida, ¿qué dice? Mientras escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo. Y aquí hay algo importante que Lucas menciona a través de todos sus escritos. ¿Quién abre el corazón de las personas? Él pone muy claro, el que abre el corazón de las personas es el Señor. No somos los que llevamos la palabra de los que hablamos, no era Pablo. ¿Me voy a entender? Porque a veces uno le comparte a la gente y quiere abrirle el corazón a las malas. No sé si ha pasado. Y créame, o sea, sí, o me cree, o sea, ¿por qué no cree? Sí, o sea, nos pasa eso. Si en política, que estos días tratan común y uno ve a la gente con ganas de convencer a los otros casi que a las malas, o sea, pero ¿por qué no cree? ¿Por qué no? ¿Sí? Muchas veces a nivel espiritual pasa lo mismo. Uno le comparte a alguien y decide, oiga, es que se va para el infierno, se va a morir, si se muere se va, y si no, o sea, esta es la eternidad y la gente quiere... No, el que le abre el corazón a las personas es el Señor, porque Él siempre ha dicho que Él escoge quienes van a ser salvos. Nos cueste o no creerlo, ¿sí? Pero es una realidad. Usted está aquí no porque usted fuera muy listo en creer. Alguien le habló. De alguien escuchó del Señor. Pero no fue por sus propios méritos que creyó. El Señor abrió su corazón para que creyera y esté aquí un domingo, ¿cierto? Al mediodía, escuchando la palabra de Dios. Aquí se ve eso, es la gracia del Señor. Esa es la soberanía de Dios. ¿Por qué lo hace? Porque Él es soberano. ¿Sí? No entendemos por qué. ¿Por qué llegó la palabra a Colombia? ¿Por qué llegó a Cartagena? ¿Por qué llega aquí al frente de la boquilla? Porque la soberanía de Dios lo ha permitido. ¿Por qué nos dieron este salón para que nos reunamos? Porque el Señor quería que fuera aquí. ¿Sí o no? No es por méritos nuestros. Y es cuando entiende que estamos dentro de un plan de Dios especial y que nada se le sale de su mano. Quiero llevarlo a Filipenses 4, 14, 15 para reforzar esta palabra. ¿De qué se refiere a estas personas de Filipos que empezó la historia con esta mujer de Lidia? Muchos dicen que ella era de la región de Tiatira, correspondía a la región de Lidia y por eso le llamaban Lidia por donde era, no porque así se llamaba, no tiene una traducción especial. Pero la gente que la gente de Filipo tiene que ver mucho con lo que Lidia era. Y vemos una parte aquí porque dice que ella se obedece, ella se bautiza, y la Biblia nos dice que ella los invita a su casa. Y Pablo se refiere a esta ciudad en forma muy especial. De hecho, el libro de Filipenses es para la carta que le dice a los filipenses, a las personas que viven en Filipo, ¿sí? Y Filipenses les habla, dice, sin embargo, han hecho en participar conmigo en mi angustia. Y ustedes mismos, filipenses, saben que en el principio de la obra del Evangelio, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en mis ingresos y gastos, excepto ustedes. ¿Por qué les cuento esa palabra ya unos años después? Miren lo que dice aquí en el siguiente texto. Dice, cuando fue bautizada con su familia, nos hizo la siguiente invitación. Si ustedes me consideran creyente en el Señor, vengan a hospedarse en mi casa. Y nos persuadió. Lo que traducen de esta persuasión
Se nos muestra una mujer que ella creyó, se bautizó públicamente y se somete a ellos diciendo, si ustedes consideran que soy digno, mejor dicho, si verdaderamente soy creyente, los invito a mi casa, y casi que los obligó a quedarse. ¿Sí? Y de hecho se quedaron un buen tiempo ahí. Cuando seguimos la historia, seguramente después vamos a ver todo lo que estos hombres sufrieron aquí por liberar a las personas de la esclavitud del pecado. Como digo, esto no era época en donde, ay, qué rico, llegaron unos misioneros aquí a compartir la palabra. ¿Sí? Y van a hablar de cosas diferentes a lo que siempre hemos creído. Para nada, no les gustaba ni poquito. Así sacaran demonios, así hicieran milagros, así pasaran cosas. No solo eran bienvenidos, no era un continente donde les estuvieran con los brazos abiertos. Tenían que luchar contra el imperio romano, cuando el Dios para ellos era el gobernante de momento, que era el César, o Augusto, y era uno de los que habían conquistado esta ciudad. Entonces no era fácil, y esta mujer, con todos esos riesgos que eso implicaba, se bautiza diciendo, yo pertenezco a ustedes, a lo que ustedes predican. Pero segundo, los invito a mi casa a quedarse, no importa el tiempo que queda. O sea, era una mujer no solamente empresaria, una mujer adoradora a Dios, sino una mujer valiente, que decía, oiga, no tengo esposo que me defienda, no tengo esposo que me venga aquí a abogar por mí, seguramente, pero sin embargo yo quiero que ustedes se queden en mi casa, que se hospeden ahí. Y dice que ahí se quedaron muchos días. ¿Ven? Y Pablo, tiempo después, dice, mire, cuando yo salí de allá, no solamente estuve hospedado allá, sino que en mi resto de gira ustedes fueron los únicos casi que me apoyaron financieramente. Seguramente liderada por esta mujer que también tenía riqueza, que a veces es necesaria para el Evangelio. La gente dice, ¿el dinero para qué? No sé qué. No, el dinero es necesario para llevar el Evangelio también. Si estas conquistas se hicieron de parte de los romanos y los griegos, era buscando recursos para mantener la guerra. ¿Sí? Ellos iban buscando detrás de minas. De hecho, esta región tiene minas alrededor y era importante para ellos. Por eso habían conquistado eso, buscando el oro para mantener la guerra. Pero también es importante los recursos económicos, ¿para qué? Para mantener y llevar el Evangelio, ¿o no? Son instrumentos de Dios. ¿Sí? No le dice a la gente, vaya, predique y mira a ver cómo vive. No, él mira la forma de sostener su obra y su reino. ¿Estamos de acuerdo? Y por eso da sabiduría a la gente también para que tenga recursos económicos y mantenga y ayude el Evangelio. Y es una obligación que cada uno debemos tener también de honrar, como decíamos la vez pasada, a la gente que predica y ayudarla económicamente a que siga abriendo sitios de reunión como esto. Y la gente disponer de su casa, que hemos dicho. Lo que el Señor muestra acá en el Nuevo Testamento es que la gente se reúne en sus casas, ¿cierto? Y ahí estudia la palabra. Eso es lo que el Señor ha mostrado en el Nuevo Testamento. Pero para eso es necesario que la gente tenga casa, primero que todo, ¿sí? Que tenga casa, y segundo, que la abra para que se reúnan ahí. Y a veces no somos dispuestos a eso porque no somos hospitalarios. Y a veces nos da miedo decir, oiga, ¿y los vecinos qué dirán si aquí tengo una reunión cristiana? ¿Sí? Y no tenemos la persecución, no estamos a escondidas. Pero en la actualidad a veces eso nos enseña ahorita, la hospitalidad que tenía Lidia de abrir su casa y permitir que entraran a su casa. Porque dicen, uy, de pronto los vecinos van a decir, esa mujer que se reunió con un poco de hombres allá. ¿Sí? Los chismes. Todas las mujeres del pueblo diciendo, ¿por qué tiene 4 hombres allá reunidos? Pero a ella no le importaba eso. Ella le decía, yo quiero colaborar al Evangelio. ¿Sí? Y uno ve la valentía de esta mujer de Lidia. Ahí sí que digo, parece, no sé por qué a los todos de fuertes, violentos le llaman de Lidia. No sé si es por esta Lidia que era una guerrera, ¿cierto? Parece como los toros de Lidia. No sé si aquí saben por qué, dónde salen los toros de Lidia. Lo cierto es que esta Lidia sí era, esta Lidia era de Lidia. El toro de Lidia es de Elías, del latín.
Y esto que hablo ya es griego. Es griego, sí, pero estoy como digo, en este momento era colonia romana, pero igual, no sé si la ciudad donde ella venía de Tiatira, porque de Tiatira era como digo de la región conquistada por los romanos, que era de Lidia, pero igual, lo que vemos es una mujer valiente que está dispuesto a arriesgar para que la palabra, o sea, se ella permitió ser instrumento del Señor también. El Señor cuadró todas las cosas para entrar a través del continente europeo. Y vamos a terminar con este pasaje en 2 Tesalonicenses 2, 13, 15, para mirar la obra del Señor. Nosotros, en cambio, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, porque desde el principio Dios los escogió para ser salvos, mediante la obra santificadora del Espíritu y la fe que tienen en la verdad. Para esto Dios los llamó por nuestro evangelio, a fin de que tengan parte en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, sigan firmes y manténganse fieles a las enseñanzas que oralmente o por carta les hemos transmitido. Fíjense que aquí Pablo la tiene clarita y nos la pone clara a nosotros. Todo el tiempo le da la gloria al Señor, ¿sí o no? Le dice, yo doy gracias a ustedes porque Dios los escogió a ustedes, para que la palabra fuera llevada por nosotros, ¿cierto? Para que ustedes sean partícipes de la gloria de su Hijo Jesucristo. Y eso pasa hasta la actualidad. Yo doy gracias a Dios por ustedes, ¿sí? Porque han creído al Señor Jesucristo, porque Él hizo que creyeran en el Señor Jesucristo. Abrió el corazón de ustedes, ¿sí? Y hoy los tienen aquí, escuchando la palabra a través de este siervo, simplemente, como lo decía Pablo, que nos utiliza para llevar un mensaje, llevar una enseñanza, pero el que hace la obra en ustedes y que permite que ustedes sean salvos es el Señor, nadie más. ¿Quién los escogió? El Señor, ¿cierto? Uno lo único que tiene que disponerse a servirle, como lo hizo Lidia. No solamente abrir el corazón, sino hay que abrir su casa y los recursos que sean necesarios para que el reino de Dios se imponga a nuestro alrededor. Es lo que nos deja la enseñanza de esta historia del día de hoy. Vamos a seguir en manos del Señor. La historia nosotros no la vamos a cambiar. ¿Estoy claro en eso? O sea, el Señor tiene un plan perfecto, permite unas cosas que a veces no entendemos, pero no podemos olvidar nunca que estamos en sus manos. Y si Él nos pone la oportunidad de servir y ayudar, hay que hacerlo. ¿Sí? No sé qué va a pasar dentro de 8 días de las elecciones, pero lo que pase, como decíamos, estamos en las manos de Él. ¿Por qué permite ciertas cosas? Seguramente no entendemos. Pero lo importante es, como digo, no el reino de este mundo, sino que el reino de Él se imponga en este mundo. Eso es lo que nosotros debemos luchar permanentemente. Si nosotros hoy tenemos la palabra del Señor y vemos la historia hacia atrás, estamos en el siglo I. No se conocía nada del Evangelio en Europa. ¿Sí? Nada. Esta es la primera entrada del Evangelio a Europa. Y es importante conocer ese principio. Podríamos andar aquí, como digo, compitiendo desnudos, en medio de las orgías de los griegos, ¿cierto? O de los dioses romanos o griegos, seguramente adorando, sin conocer ninguna esperanza. Y el Señor cambió la historia llevando a estos hombres, a que fueron los primeros que reciben de este continente la palabra del Señor. Por ahí empieza la historia. De ahí va a salir después el catolicismo, ¿cierto? Los ortodoxos, que son los que se dividen en Europa, y el protestantismo, las tres grandes ramas del cristianismo. ¿Sí? Estamos conscientes de eso. O sea, si no hubiera Pablo llevado esto aquí, seguramente no hubiera habido catolicismo, ni estarían los ortodoxos, ni griegos, ni armenios, ni rusos. Si uno va ahorita a Rusia, estamos allá y las iglesias son ortodoxas rusas.
Casi no se habla nada ni del catolicismo ni del protestantismo, está prohibido. Allá leía, el mayor país que hay cristianos es en Armenia. Que nos acaban de quitar, por cierto, la necesidad de visa para allá. De una noticia. El país que más ahorita cristianos hay es en Armenia. Pero en Armenia es ortodoxos armenios. ¿Sí? Polonia también el protestantismo está disparado ahorita. Y los países donde empezó, se puede decir, el catolicismo, que tiene que ver con Italia, con Roma, donde empezó el protestantismo en Alemania con Lutero, ¿cierto? Donde exportaron para América en España, ¿cierto? Que por cierto el nuevo presidente acaba de sacar todo lo que tuviera que ver con Cristo en la iglesia. Sacó la Biblia, no juró sobre la Biblia, sino sobre la Constitución. Entonces uno dice, mire toda la historia cómo va cambiando. Y les hablaba la vez pasada, que quería tocar un poquito el tema, mire el ateísmo cómo está en auge en Europa. Yo les hablaba del 90%, hace 8 días que estaba alejado de Dios, y mi hijo me decía, pero fue en Checoslovaquia, la República Checa, perdón, el 90% es atea, pero no está muy lejos de las cifras en general del resto de Europa. Mire, España, 30%, Portugal, Italia, alrededor del 30%, ateos, completamente o agnósticos. En Países Bajos, lo que es Holanda, Suecia, está por arriba del 40%, ¿sí? Noruega y el Reino Unido, donde llegó el protestantismo de América también por el lado de Estados Unidos, está por arriba del 30%, donde no creen en ningún tipo de Dios. Y eso es inquietante. Mire, la historia empezó por ahí, que nos llegó a nosotros pero mire, los que creen en Dios y la Biblia, población de Europa, esas son cifras ahorita del 29 de mayo del 2018, o sea, es un estudio que acaba de salir. Del total de la población, solamente el 27%, o sea, por arriba del 70% de la población cree en el Dios de la Biblia. El 38%, que estaban muchos incluidos esos que no son ateos, simplemente que creen en un Dios como una fuerza superior, es el 38%. ¿Sí? Y los que no creen en nada es el 26%. O sea, que los que creen en el Dios de la Biblia, solamente el 27% de la población de Europa. De los cristianos practicantes que creen en la Biblia, prácticamente de este 27%, el 64% creen en ese Dios de la Biblia, ¿sí? El 32% a medias. Y miren, los cristianos practicantes, lógicamente, de estos cristianos practicantes, que se llaman practicantes, gran parte de estos han aceptado los matrimonios entre homosexuales y están a favor del aborto, que fueron los temas donde la juventud de todos estos países ha rechazado el cristianismo porque no ha aceptado esas cosas. No le da permiso abortar y no le da permiso casarse entre el mismo sexo. Entonces, para eso son arcaicos, son retrógrados y por lo tanto los lleva a no creer en el Señor. Entonces, ¿por qué les muestro esto? Porque uno ve lo que ha pasado en la historia y cuál es la historia en la actualidad. Donde entró el Evangelio, donde gracias a ellos hemos recibido la palabra de hoy en día. El Señor ha utilizado a estos pueblos para traernos la palabra. Están en la parte de la historia donde ya se alejaron del Señor. ¿Será esto lo que le espera a América Latina? ¿Será lo que le espera a Colombia? ¿Hacia allá vamos también? Porque, como digo, la historia nos sirve para mirar qué ha pasado con los países por donde entró el cristianismo, donde dieron su vida también los cristianos protestantes y los primeros católicos, tuvieron los mártires por ese evangelio que defendían. ¿Sí? Y ahora casi que de nada ha servido esto en todos los países porque se alejaron de Dios. Y es cuando uno ve que vamos otra vez en retroceso para llegar algún día otra vez a la ciudad de Jerusalén, donde empezó todo, ¿cierto? O la segunda venida. Pero vamos en retroceso en la historia. Les muestro la última diapositiva. Me parecía impresionante. Estos son los templos actuales
En Europa se utilizan para discotecas, ¿cierto? Para conciertos de todo tipo, desde música clásica hasta DJs, es lo que nos menciona. La gran parte de los templos, como nadie va, entonces el gobierno ha dicho, no, pues utilicemos para conferencias, para conciertos, para... Y lo más impresionante de esto que me llamaba la atención, esto es una catedral en Holanda, en Ámsterdam, donde lo utilizan para eso, y así hay gran parte. Pero ahora muchas de las iglesias que hay en toda Europa, porque hay iglesias por todo lado, cada ciudad tiene muchas iglesias, gran parte de ellas ahorita son mezquitas musulmanas. ¿Sí? O sea, las que quedan en pie y las que no utilizan para conciertos, entonces se reúnen los musulmanes ahí. Y cada vez las iglesias cristianas son contadas y son menos. Y como digo, creo que hoy nos sirve para eso, el Señor nos muestra toda esa realidad. Acabamos de venir de ahí, para mí era triste todo esto. Decía, donde empezó el cristianismo, por donde entró el cristianismo a Occidente, se está desapareciendo. ¿Y por qué será? Porque verdaderamente no ha habido mujeres como Lidia o personas como Lidia que han estado dispuestas a arriesgar sus vidas, a entregar sus bienes, a hacer todo por el Evangelio. ¿Qué nos falta hacer? ¿En qué estamos fallando? ¿Y qué podemos evitar para que esto nos llegue, esta historia misma, a nosotros? Yo les decía, ojalá que ese fervor de la política la pusiéramos en el mismo fervor para defender a Cristo. ¿Sí? Pero a veces nos preocupa más el reino, como digo, el reino romano, el reino griego, meter nuestra cultura, que el reino celestial. Y es algo que debemos prevenir y que el Señor nos habla para que estemos atentos y verdaderamente enfocarnos en la guerra pacífica, como les decía, como lo hizo Pablo y Silas, que el Señor nos ha mandado a hacer, que llevar las buenas nuevas de salvación, decirle a la gente, mire, esto que se acaba y hay que creerle al Señor Jesucristo y lo que el Señor hizo para que fuéramos salvos, tú y tu casa, como viene el caso de Lidia y lo que vamos a ver.